Sean bienvenidos todos a este primer episodio de nuestro podcast Desfragmentando el Momento. Gracias por darle play, gracias por acompañarnos durante estos minutos que vamos a estar conversando. Este es un nuevo proyecto del que ya traíamos ganas de hacer algo nuevo, algo diferente, de hablar un poco más de estos temas sociales que son tan relevantes para nosotros. Así que, sin más, vamos a presentarnos y a presentarles un poco más de lo que va a tratar y los temas que vamos a abordar durante este proyecto. Bueno, pues iniciamos presentándonos. Mi nombre es Carlos Silva. Yo soy Jorge Silva. Obviamente somos hermanos, estamos iniciando, como bien menciona mi hermano, un proyecto donde empezamos a hacer como pláticas, pero más allá de pláticas buscamos tener un pensamiento crítico y pues invitarlos precisamente a que formen parte de este pensamiento. El día de hoy vamos a iniciar con un tema, bueno, y antes de iniciar con el tema vamos a tratar de presentarnos un poquito de dónde venimos, qué estás estudiando, la parte de por qué nos interesa este proyecto. No sé si quieres comenzar. Sí, claro. Pues bien, para que nos entiendan un poco más y les quede un poco más claro de por qué queremos realizar esto, pues bien, yo estoy estudiando Comunicación y Periodismo actualmente en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UAC. Por lo tanto, me ha surgido desde hace muchos años y ahora más con la carrera un interés por estos temas sociales para entender la estructura social, la manera en la que vivimos y el por qué hacemos la mayoría de las cosas. Entonces, con este proyecto, como ya decía mi hermano, nos gustaría pues transmitirles un poco lo que es el pensamiento crítico, esta teoría crítica que nace de la teoría social contemporánea, que nos va a ayudar a entender un poco más nuestra sociedad y el mundo en el que vivimos actualmente. Claro, y parte fundamental, bueno, a título personal, pues es un gusto en general, un gusto reciente, un hobby reciente adquirido por la parte de la filosofía. Digo, es algo apegado a lo que está estudiando mi hermano, que es la parte social. Digo, son varios temas que tienen en común. Y pues más allá de las pláticas que les comentaba que teníamos ya, es precisamente tener ese rebote de ideas, que es parte de la dialéctica, algo que siento que es importante tener, es un importante ejercicio el empezar a rebotar las ideas con alguien más para tener diferentes puntos de vista y en base a esos puntos de vista que a lo mejor no pueden compaginar el uno con el otro, bueno, poder llegar a una síntesis, que ese es ahora sí que el principal objetivo del podcast, hacer esa dialéctica y poder llegar a una nueva síntesis, un nuevo conocimiento, un pensamiento crítico y pues invitarlos a ustedes también a que formen parte de este pensamiento que traemos. Así es, así que los invitamos a que se queden, acompáñenos durante estos minutos, esta hora tal vez que vamos a estar hablando un poco de estos temas tan diversos que lo que nos ayudan es a eso, a ampliar nuestro panorama y no quedarnos solo con las pocas ideas que podemos llegar a tener desde una sola perspectiva, sino más bien, como ya decía, pues abrir nuestro panorama con esta confrontación de ideas, con esta comparación de ideas para poder llegar a una síntesis, un pensamiento más crítico, más claro y diverso de lo que tenemos o cómo entendemos la realidad. Así que dicho esto, vamos a comenzar con el tema del día de hoy, que traemos un tema muy interesante, algo que tal vez les va a gustar, esperemos que sí, porque pues vamos a hablar temas muy actuales, vamos a analizar un poco de cierta manera unas diversas posturas, teorías, fundamentos, pensamientos de algunos filósofos, pensadores un poco antiguos con la finalidad de esto, de generar un pensamiento crítico a partir de esta comparación de ideas, a partir de compartir un poco más de lo que sabemos, de lo que creemos, de lo que pensamos y de cómo concebimos la realidad. Claro, vamos a empezar con un tema, hablando de ideas precisamente. Ese es un tema importante a mi punto de vista, que son las ideas y arquetipos. Okay. En general yo voy a empezar hablando por la parte de los arquetipos. Para ello, bueno, voy a empezar citando a uno de los psiquiatras y psicoanalistas iniciadores del psicoanálisis en sí, muy importantes, que se llama Carl Gustav Jung, ¿sale? Okay. No sé si lo conocías. Sí, ya tenía un poco de idea de él. Carl Gustav Jung, para tratar de traerlo en contexto, él fue precursor, incluso compañero de Sigmund Freud. Más o menos todos traemos a lo mejor algo de conciencia de Sigmund Freud, claro, que es el iniciador del psicoanálisis. Él como tal inicia con un acercamiento con Freud, inicia colaborando con él, teniendo varias ideas en común, pero con el paso del tiempo, bueno, él se distancia de él al no compaginar, al no creer con todas las ideas que Freud tenía de su forma de pensar, ¿sale? Sigmund Freud tenía una noción de la psique, que para entender un poquito la psique, es el conjunto de procesos conscientes e inconscientes propios que tenemos de la mente humana. Pero para Jung, el aporte fundamental es que él creía que el pensamiento de Freud era muy reduccionista, es decir, que no se basaba únicamente. Ellos dos, para traer más o menos y entenderlos, su mayor enfoque, su mayor interés era el por qué se producía la histeria. Y pues obviamente cada quien con su metodología pues buscaban acercarse a la verdad y buscar interpretarla y poder entender por qué se producía la histeria. Sigmund Freud se especializaba sobre todo, o él se centraba mucho
en la parte donde las traumas que teníamos en la infancia y la parte sexual ocasionaban la histeria. Pero para Jung esto no era algo tan cerrado como tal. Él decía que tenía que haber algún trasfondo más importante que ocasionara únicamente este pensamiento. No sé tú qué piensas al respecto. Sí, considero que pues es muy acertado porque es justo un poco de lo que estábamos hablando ya antes, ¿no? Esta necesidad de no centrarte en una sola idea, sino intentar buscar, apreciar el panorama completo para poder entender las causas, ¿no? Claro. Entonces, ahora sí que en esta discusión, incluso hay una discusión muy famosa que ellos tuvieron, donde se aventaron prácticamente 13 horas discutiendo. En sí no era una dialéctica porque no llegaban a una síntesis. Precisamente la finalidad del podcast es eso, llegar a la síntesis. Ellos al contrario no lo llegaron. Es decir, se aventaron 13 horas discutiendo, no tuvieron ningún acuerdo y desde ahí se empezó el distanciamiento como tal. Entonces se separa Jung y Sigmund Freud, cada quien por su campo, por sus ideologías, precisamente ahorita que vamos a tocar ese tema de las ideologías. Y Jung, el aporte importante que él decía, pues es que no únicamente lo que les mencionaba, no solamente la parte sexual y la parte de las traumas infantiles iban a ocasionar nuestra histeria o la forma en cómo nos comportamos. Él decía que tenía que haber un trasfondo, algo secundario que estuviera más oculto, que tuviéramos esa situación. No sé tú. Sí, claro, y hablando un poco más de esto, de esta necesidad de encontrar las causas, es un poco también esta comparación, este aporte de ideas que vamos a ir haciendo durante el desarrollo de este primer capítulo, porque pues precisamente Bacon, el filósofo que yo traigo, sobre el que voy a hablar un poco, epistemólogo además de los iniciadores del método científico, él, una de las cosas que mencionaba era que si no conocemos la causa no podemos producir el efecto. Por eso creo que es una de las cosas que a Jung le hizo cambiar y tener este debate, esta contraposición de ideas con Freud. Claro, y para él el aporte o la parte que se me hace a mí interesante, digo, obviamente el psicoanálisis es un tema muy profundo que no nos vamos a meter en ese tema. Lo que vamos a tratar es, en base a este personaje, el punto que nos va a traer en conjunto, es la parte que él decía que tenemos 3 esferas en la parte de la psique. ¿Sale? Estas 3 esferas, pues era la conciencia, el inconsciente, que esas dos, digo, Sigmund Freud era el especialista y el iniciador. La conciencia es todo aquello de lo que percibimos y de lo que estamos conscientes y de lo que realmente es. Y el inconsciente, pues todos son aquellos procesos mentales que no percibimos como tal y los tenemos obviamente en la mente. Pero el aporte importante de Jung es que tenemos una tercera esfera, que es el inconsciente colectivo, que a mi punto de vista fue de las mayores aportaciones en su rama, al introducir y al decir, está bien que tengamos estas 2 partes, pero debe haber algo más profundo, que es el inconsciente colectivo. Y este inconsciente colectivo me suena un poco acá en Ciencias Sociales, en la Sociología, uno de los clásicos, Emile Durkheim, él hablaba un poco de esta conciencia colectiva, que, bueno, ya nos explicarás un poco más del inconsciente colectivo, pero pues ya iremos haciendo esta comparación entre que la definición es muy similar. Claro. Este inconsciente colectivo, a él Carlos Jung lo denomina como arquetipo. Esta palabra, trayéndolo de su significado griego, viene de la palabra arge, que significa principio, y tipos, que significa huella. Es decir, para él, para Jung, todos los seres humanos tenemos ciertas huellas a través de lo largo del tiempo. ¿Cómo lo interpretamos? Es decir, a través del tiempo han existido diferentes situaciones dependiendo del rol de juego de la época, de los acontecimientos que hayan sucedido, de las diferentes situaciones que hayan acontecido en cada época. Se van creando ciertas huellas que se quedan en nuestro inconsciente, que son la forma en cómo actuamos nosotros como personas. Esos inconsciente colectivo se queda permeado y está en las esferas que les comentaba, en una parte muy profunda, y esa es la parte que le interesa sobre todo a Jung, investigar y adentrarse en ese mundo, ¿no? Y justo comparando un poco con esta definición de inconsciente colectivo y de conciencia colectiva que Durkheim nos ofrece, la relación pues es muy clara, porque con esta conciencia colectiva que Durkheim nos presenta en alguna de sus obras, principalmente en esta introducción que hace un poco más a la sociología, pues él nos menciona que esta conciencia colectiva es la que nos lleva precisamente a actuar como somos, puesto que estamos inmersos en una sociedad que tiene un pasado y que con este pasado, pues nuestras actitudes se van forjando a través de él. Entonces la manera en la que nos comportamos y la manera en que nos conducimos en la misma depende en gran parte y en gran medida, como lo narra Durkheim,
pues de esta conciencia colectiva, de esta memoria que tenemos de pues estas civilizaciones pasadas que nos precedieron y que nos heredaron un poco más esta cultura. Y ya avanzando un poco más con la teoría social contemporánea, por ejemplo con Pierre Bourdieu, él nos habla de esta herencia cultural y él nos menciona que no solo se heredan bienes materiales, porque mayormente es lo que creemos, es lo que pensamos o esperamos heredar de nuestras familias. Bourdieu nos introduce este concepto por medio del cual nos hace saber que heredamos también esta cultura, esta parte del pensamiento, de la manera de vivir, de los valores, de los ideales de nuestras familias. Claro, y parte importante, y abordando el tema de lo que comentas, estos arquetipos para Jung son muy importantes. Él menciona que no podemos dejarlos de lado o separarlos o decir que no existen, porque sería de cierta forma rechazar lo que realmente somos y lo que nos ha ido formando como sociedad. Sí, de dónde provenimos. De dónde provenimos, lo que mencionabas anteriormente. Y pues de ahí él presenta, ya ahondándonos un poquito más en el tema más específico, él presenta, bueno, adicional a esto sí quería mencionar la parte importante que él menciona, es un aporte que se me hizo muy importante, donde él decía que no son camisas de fuerza. Okay. Es decir, que los arquetipos que ahorita vamos a mencionar y vamos a trabajar, a definirlos más para que lo puedan entender un poquito a qué nos referimos. Esos arquetipos decía que no son camisas de fuerza donde únicamente una sola persona se tiene que encasillar a estos tipos de arquetipos, sino que ciertamente solamente son referencia de ciertos momentos y que se han ido transformando a lo largo del tiempo. Ya, sí, justo, y también, bueno, pues se traslada un poco también con esta herencia cultural, ¿no? No necesariamente la tienes que tener de a fuerza, sino que es algo que con el tiempo puedes ir eligiendo, que claro, ya viéndolo en un panorama más social y más actual, pues pudiésemos pensar que no tenemos tanto esa posibilidad de, pues, alejarnos un poco de eso que nos heredan, porque mayormente se nos impone y crecemos así. Pero conforme va pasando el tiempo, lo que decías, pues no es una camisa de fuerza, sino que cada quien tiene su posibilidad de alejarse de esos ideales o de esas ideologías que le fueron impuestas para poder crear su pensamiento propio. Y es otra de las cosas que buscamos con este podcast, con este primer episodio que les presentamos, es un poco también hacer esta reflexión a despojarnos de estas ideales, de estas ideologías, de esta herencia cultural que nos ha sido pues brindada con el paso del tiempo, con esta posibilidad de crearnos o formarnos un pensamiento crítico propio que nos permita formar nuestras propias ideas. Claro, y reforzando lo que comentas precisamente, pues es la funcionalidad del podcast, ¿no? Forzarnos, de esa manera, yo le comentaba a mi hermano, ¿cómo lo podemos hacer? Bueno, pues vamos a forzarnos a crear un podcast donde tengamos una cámara, un micrófono y empezar a hacer ese pensamiento. Antes de adentrarnos al tema, para ya meternos de lleno a la parte de ideología de lo que tú traes, digo, como parte entretenida o parte de lo que me llamó la atención de Carl Jung, era que una persona bastante interesante, tenía una forma de pensar muy distinta, digo, obviamente, pues dependiendo de la época, pues cada forma de pensar se va modificando. Sí. Pero sí era una persona interesante en el sentido en que me da la atención que sí era bastante creyente en las cosas paranormales. Digo, a lo mejor en su tiempo lo tomaban como que no, era a lo mejor un tipo de charlatán o algo así. ¿Por qué? Porque tenía cierta fama de precisamente de eso, de que creía en cosas paranormales, le daba mucha importancia al sueño, le daba mucha importancia a diferentes ramas. Y obviamente se entiende por qué, porque realmente la psicología en su época era algo realmente nuevo. Sí. Como todo en cualquier civilización, cuando es algo nuevo, pues te agarras de lo que tengas al alcance, que se pueda más o menos adecuar a lo que tienes. Y en su época, pues no había, como tal, no había una carrera de psicología, recién se iniciaba el camino. Recién iniciaba Freud con la parte del psicoanálisis y empezaban esas corrientes, pero era algo realmente nuevo. Y pues obviamente lo que decíamos, algo que te impulse a pues obviamente cambiar tu forma de pensar y buscar otras situaciones. Sí, cambiar. Y un poco esto que decías que pues era tachado de loco, ¿no? Al iniciar con la psicología. Y es algo que con el paso de la historia se va viendo, porque precisamente Michel Foucault, él en una de sus obras nos hablaba un poco de esto. Él nos mencionaba que cuando alguien piensa distinto a los demás o cuando alguien es diferente, se crea esta dicotomía entre lo que es bueno y lo que es malo, entre lo que está bien visto o lo que no. Y entonces, por ejemplo, Foucault tiene su historia de su personalidad, de que él era homosexual. Y para su época, y creo que podríamos decir que hasta nuestra época actual está muy mal visto en algunas partes o extractos de la sociedad, pues en su época era aún peor más visto. Claro, entonces de hecho está cancelado. Claro, y él era tachado de loco por eso, porque era distinto a los demás. Y entonces por eso es que también estas ideologías o la mayoría de los pensamientos se han preservado en nuestra sociedad, porque si alguien piensa distinto al resto o piensa distinto a la mayoría, pues ya es un loco. Y aparte separar también la obra de la persona. Siento que también es importante poder diferenciar que, bueno, una cosa es lo que aportaron en su parte profesional. Como decía, esta persona a lo mejor trae la analogía de las esferas.
Una parte sí es la parte personal y las aportaciones importantes o el nuevo conocimiento que nos trajo. Y otra parte muy, a lo mejor que tratar de separar es la parte ya personal. Y sí, a lo mejor desde ese punto de vista, pues ver qué pudo, qué hizo mal, qué hizo bien. Pero no por ello quiere decir que podamos desvalidar todo lo bueno que hizo. Que eso es parte de lo que pasó con Foucault. Con Foucault prácticamente lo que hicieron fue cancelar y desmitificar y decir que todo lo que él había establecido, pues realmente no es cierto, cuando realmente hizo muchas aportaciones importantes, ¿va? Entonces, pues digo, eso como brevario, pues Carl Jung era una persona bastante interesante. De hecho, una de las anécdotas que hay de él, tuvo una fractura de pie. En esa fractura de pie, él queda inconsciente y sufre un paro cardíaco. En ese paro cardíaco él describe que se separa, por así decirlo, su alma de su cuerpo, y él tuvo un encuentro con una persona mística, como una especie de ángel, donde esta persona la describe como una persona barbuda, una persona anciana, muy iluminada, donde le da a conocer precisamente la interpretación de los sueños, la parte del inconsciente colectivo y de los arquetipos, y donde le muestra los diferentes tipos de arquetipos que hay dentro de la sociedad. Entonces, sí está bastante interesante cómo llega a ese conocimiento, o cómo empieza a adentrarse o empezar a hacer la parte de los arquetipos. No sé si quieras tú comenzar algo con de la ideología. Sí. Entonces, pues vamos a partir ahora, ya habiendo puesto en la mesa estos precedentes, pues vamos a continuar con lo que es el tema, ¿no? Porque un poco vamos a hacer esta comparación de ideas entre Carl Jung, que ya introdujo un poco mi hermano, y Bacon. Claro. Porque Bacon es uno de los primeros epistemólogos, pensadores, filósofos, como ya les decía, que él desde su manera de pensar, pues lo que él buscaba era precisamente realizar o que pudiésemos llegar al conocimiento verdadero. Entonces lo que él busca con sus obras es obtener este fundamento de la verdad. Y para ello él establece algunos puntos muy importantes, en donde él menciona que la verdad no es algo que yo consigo, sino que es algo que se me da. Esa es una de las primeras cosas en cuanto a la verdad, lo que él habla de su manera de pensar y la manera de crear conocimiento. Y aparte menciona que esta misma verdad es destructiva y dolorosa, porque cada verdad, es decir, Bacon cuando consideraba que algo era verdadero, consideraba que era un conocimiento que aportaba. Y si este conocimiento te aporta y es verdadero, es doloroso, porque viene a destruir todas las ideas que ya tenías del pasado. Claro, parte de uno de los filósofos que me gusta bastante, que es Hegel, precisamente tiene este pensamiento, que es el pensamiento del péndulo, que es en lo que te comentaba para hacer el podcast. Precisamente viene muy adecuado a lo que tú comentas. Hegel pensaba, la teoría del péndulo es donde existe una gran fuerza, que es una tesis. Esa tesis tiene que llegar a un punto extremo, como si fuera una liga donde la estiras a lo máximo, y en ese momento tiene que haber un cambio y tiene que regresar. Claro. Y ese regresar se llama antítesis. Para que lo describe como una antítesis. Esa antítesis, pues, es un choque. No sé si ubicas el péndulo de los estos. Sí, claro. Donde rebotan. De las bolas, ¿no? Exactamente. Si llega a un lado, que es la tesis, y tiene que rebotar una fuerza igual o predominante más fuerte, que se llama la antítesis. Y en base a ello poder tener una síntesis, que es lo que llegaba él, o que lo que él mencionaba, que era acercarse al conocimiento. Para él decía que no se llegaba a una verdad absoluta, sino simplemente te acercabas cada vez más al conocimiento por medio de esta dialéctica del péndulo. Entonces va muy adecuado a lo que comenta. Realmente es tener una fuerza opositoria que sí va a ocasionar un choque importante de ideas, para moverte todas las demás y tener una síntesis, pero tenía que ser algo de ida y vuelta, ¿va? Sí, de ida y de venida. Entonces, pues sí, Bacon nos mencionaba esto, nos hablaba un poco además de la manera en la que concebía el mundo, y en sus obras, en las más famosas, en La Nueva Atlántida, en El Nuevo Organón, pues él nos habla sobre este mundo en el cual está viviendo, que primero se revela tal y como es. Él nos menciona, una de las primeras cosas en su pensamiento es que el mundo se nos revela tal cual es, no nos oculta nada, ¿no? Es una de las cosas que él destaca y rescata de la naturaleza, que el mundo no nos oculta nada. Aparte nos menciona que es causal, y lo que te decía hace rato, que si no conocemos la causa no podemos producir el efecto. Y aparte nos menciona que este mundo es diferenciado y asimétrico, es decir, que las cosas y la naturaleza están llenas de distintas excepciones. Claro. Por eso va un poco más con lo que decías de Hegel, ¿no? Que no se llega a esta verdad absoluta, porque cada parte de la realidad tiene un poco sus excepciones, sus causas, sus consecuencias, y pues con esto Bacon nos empieza a introducir un poco al hombre, como él concebía al individuo, al ser humano en aquel entonces, porque él, como era filósofo,
pues buscaba intentar conocer el mundo que lo rodea, pero también conocerse a sí mismo y conocer a la sociedad y cómo se conducía en ella. Entonces, una de las dos principales partes, características que nos menciona Bacon sobre el ser humano es que, primero, uno de los aciertos más grandes que tiene el hombre son sus capacidades. Dice que lo mejor que puede tener el ser humano es esta capacidad que tiene para realizar cosas, el ser capaz de realizar algo. Okay. Pero aquí es donde vamos a entrar un poco ya de concreto, de lleno en el tema, es que el defecto que puede tener, estos errores que puede tener el ser humano es que a través de sus capacidades se cree ciertos ídolos. Claro. Si quieres, antes de empezar con los ídolos, vamos a dejarlo ahí en pausa para que más o menos empecemos. Voy a empezar a definir la parte de los arquetipos para empezar a hacer la diferencia de ambos, de la ideología, de los ídolos que tú mencionas, y la parte de los arquetipos que mencionaba Carl Jung, que repito, no era una camisa de fuerza como él lo consideraba, ¿va? Sí. Uno de ellos, estos parten obviamente de su libro, de un libro muy importante que tiene Carl Jung, que sí que fue de sus obras maestras en el campo de la psicología, donde expone los tipos psicológicos, así se llama, tipos psicológicos. Ya trayéndolos al presente, porque estos tipos psicológicos, cuando él los define, pues los define muy adecuado al brevario o a las palabras de su época. Obviamente con el tiempo se van haciendo las adaptaciones, pero en esencia pues parten de prácticamente de lo mismo. Para él decía que tenemos diferentes 4 psicologías básicas como tal, que era el pensar y el sentir, que estas vienen de la parte racional, y el percibir y el intuir, que estas vienen de la parte irracional. Y de ahí, bueno, ya se desplegan estos tipos de arquetipos que les voy a empezar a enumerar y que en conjunto pues vamos a tratar de traerlos al presente y poder ponerles a lo mejor alguna etiqueta o algún nombre de algo que conozcamos nosotros para ejemplificarlos y poder traerlo más a la mente. Precisamente por eso me gusta mucho el pensamiento de Carl Jung, porque él pensaba mucho en la simbología. Entonces, precisamente, todo lo que era simbólico era más fácil de percibir para el ser humano. Y es el mismo ejercicio que vamos a hacer. Uno de ellos es el tipo regular, así lo mencionaba él. Este es un tipo de arquetipo donde la persona está basada, o su día a día está basada en sí misma. En sus propias experiencias. O sea, muestra cómo es su día cotidiano, cuáles son sus actividades, qué es lo que hace de forma en el día a día, y qué es lo que vive, sus anécdotas. Es una persona que te puede platicar, pues, qué es lo que hizo ayer, qué le aconteció, qué fue lo importante. A influencer, ¿no? A creador de contenido. Claro. Precisamente es lo que mucho se utiliza ahorita en las redes sociales, sobre todo en Instagram, con las historias. Esto tal cual se puso mucho a contexto con las historias de Instagram, donde te acercaba bastante a la persona, a su vida diaria, porque antes conocías únicamente pues su música, las entrevistas que le hacían pues, los diferentes medios, las fotos, los conciertos, pero dejabas de lado de ver la parte humana, es decir, qué es lo que hacen en el día a día, que a final de cuentas son personas como todos nosotros. Entonces, esto se utiliza muchísimo en las historias como tal, ¿no? Hay personas, y por citar alguno, no sé, de la parte donde lo utiliza bastante esta herramienta, es, por ejemplo, Luisito Comunica. Luisito Comunica lo que hace, pues, es agarra y trae una GoPro personal, o sea, no trae un séquito de camarógrafo, nada, él trae su propia cámara y él se está grabando. Él se va a hacer sus viajes, pero utiliza este tipo de estrategia para mostrarnos como él realmente hace su viaje. Su vida diaria. O sea, no es algo que esté realmente, que tenga un guión o que tenga algo muy exactamente, que esté muy producido. Simplemente te viste, mira, estoy aquí comiendo lo que él piensa, lo que él opina, y las experiencias que va teniendo, y lo podemos entender más o menos con este personaje, ¿no? Sí, y justo es lo que hace él y la mayoría de los creadores de contenido, influencers, que se mueven en las redes sociales, ¿no? Porque el medio de comunicación ha cambiado mucho, ¿no? Haciendo un panorama histórico, pues ha ido avanzando a grandes pasos, y cada vez cualquiera puede ser capaz de llegar a un gran público y mostrar lo que hace en su vida diaria, que es a lo que recurren más pues la mayoría de estos influencers, de los creadores de contenido, que muestran en todas sus redes sociales, como ya decías en Instagram, precisamente en las historias, pues nos muestran su día a día, lo que comen, lo que hacen. Y pues para hacer esta comparación entre estos arquetipos, entre este primer arquetipo que nos mencionas, que es el tipo regular, con Bacon tiene algo similar. Bacon, ya te decía que él mencionaba que los principales errores del ser humano eran crearse ídolos. Y estos ídolos son estas falsas ideologías a las que se llega, es ver
todo desde un solo punto de vista. Entonces él desde un principio nos menciona que los ídolos son estas generalizaciones no aprobadas provenientes de la mente humana. Ya. Entonces es esta manera de generalizar ciertas ideas y poder pues ideologizar la realidad para concebirla desde un solo punto de vista. Entonces, tú nos comenzabas mencionando el tipo regular, y este tipo regular se compara con el ídolo de la caverna. Bacon tiene 4 tipos de ídolos, y el ídolo de la caverna es aquel que se basa en el individualismo y egocentrismo de las personas. Él, en su obra, en el Organón, él es muy curioso porque escribe a partir de aforismos, entonces es un poco más abstracto su pensamiento, porque hay que extraer de estos aforismos lo que él nos quería decir. Entonces, con el ídolo de la caverna, nos menciona que se basa en esto, en el individualismo y egocentrismo de las personas. Entonces, dice Bacon que cada individuo llega a su propia caverna a llenarla. Él va llenando su propia caverna de sí mismo, ¿no? Por eso dice que es muy egocentrista, y la va llenando a partir de estas disposiciones individuales, de sus pensamientos pues más propios de sí mismo, más allá de abrir paso al panorama completo, y es donde Bacon nos dice que se pierde este espacio para la ciencia y para el pensamiento propio, porque para el pensamiento crítico más propio, porque te vas llenando de puras ideologías tuyas y no das espacio a más. Ok, perfecto. Sí, pues es muy interesante. Realmente es una comparativa interesante tratar de poder ligar ambas. El segundo, para seguir con el tema de los arquetipos de Jung, el segundo se llama, o lo denominan como el instigador. Este arquetipo es más como un crítico, pero no un crítico como lo que estamos buscando, ¿no? Sino más bien un crítico dado al drama y que instigaba, sobre todo en el tema de internet, se llama como el salseo. ¿Sale? Como buscar controversia, buscar la polémica. Y le genera esta polémica en base a inconformar o a incomodar, perdón la palabra incomodar más bien, a la otra persona o a los demás grupos de individuos. Y suelen ser vistos también como negativos, ¿ya? Porque no es algo que lo hagan de forma que aporte además, sino que adicional como que incita a que la otra persona se irrite, y en base a eso, pues empezar a tener, esa es como que su finalidad, ¿no? Como que buscar que la otra persona se incomode, se irrite, se moleste, y él en base, pues usando temas dramáticos o de actuación o de algún tipo, exagerando la personalidad, buscando precisamente este tipo de personalidad. Son muy animosos, eso sí, y pues su contenido trayéndolo al presente, a la actualidad. Puede ser, por ejemplo, como el escorpión dorado. No sé si lo has visto. Sí. Esta persona donde pues sí trata e incomoda a las demás personas o los insulta, pero de una forma donde los irrite y los incomode, tratando de pegándoles del lado donde sabe que les puede... Sí, con información. Exactamente, con información. Ese es el tipo de instigador, ¿va? Entonces, el escorpión dorado es un claro ejemplo que nos muestra este tipo de personalidad. No sé si tengas algo parecido que se pueda adecuar. Sí, pues hablando un poco más de este instigador, pues adecuándolo ya al pensamiento de Bacon, a su filosofía, en estos ídolos que nos presenta, él nos narra los ídolos del foro. Estos ídolos del foro son conocidos porque se basan principalmente en la vida social, se dan como este resultado de la interacción del individuo con la sociedad. Y estos individuos se crean porque dice Bacon que todo son relaciones sociales. Todo el tiempo nos estamos relacionando con otras personas, y esta relación de personas o esta interacción que tenemos con la sociedad se da a través de un lenguaje. Entonces, estos ídolos del foro se basan precisamente en la capacidad que tiene el lenguaje para crear controversias, y nos narra Bacon precisamente, que nos habla de que precisamente, como ya les decía, este lenguaje, sin falta de una base empírica, de haber sido con experiencia, de que tú conozcas las mismas palabras que yo te estoy diciendo, se puede crear esta controversia y esta guerra debido a la falta de contexto que podríamos tener tú y yo al estar hablando de algo. Y además esto pasa muy comúnmente y actualmente precisamente en las redes sociales, porque hemos visto un montón de videos, de clips que se hacen virales de alguna frase, de alguna palabra que dijo alguien sacada totalmente de contexto. Y se crea esta controversia, y esto puede ser un ídolo del foro, como lo decía Bacon. Se crea controversia a la falta de un contexto, de una base empírica de este lenguaje que estamos utilizando para interactuar. Perfecto.
Y el que sigue, lo denominan, o trayéndolo a la actualidad, se denomina como el experto. Ok. ¿Va? Este arquetipo tiene que, la persona que lo desempeña, tiene que tener las credenciales y la experiencia, es decir, debe tener una formación que sustente el estilo de vida o lo que él, o así que a lo que se dedique, tiene que tener una base sólida de experiencia y a partir de ahí poder transmitirlo a los demás. Ok. Este tipo de arquetipos son personas que buscan ahora sí que enriquecer a los demás en cuanto a conocimiento, en cuanto a tips, en cuanto a diferentes maneras que él, a base de su propia experiencia, a lo que ha estudiado o a la experiencia que ha tenido a lo largo del tiempo, puede a la otra persona influir en la otra persona y empezar a que a lo mejor la otra persona también lo intente. Sí, cambiar tu criterio para hacerlo. Okay. Este se da mucho en la parte, por ejemplo, hay un emprendedor motivacional que se llama Carlos Muñoz, donde te da diferentes tips empresariales, te da diferentes cosas que tú puedes aplicar en tu empresa, pero también se desvirtúa bastante en este aspecto ya en la actualidad, porque la finalidad como tal es buscar un cambio de pensamiento, un enriquecimiento en cuanto al pensamiento, conocimientos que te favorezcan a ti. Lo malo sucede cuando este tipo de personas se convierten ya no en expertos, sino como en un tipo de coaches motivacionales. Ya. Ese tipo de coaches motivacionales ya es algo que en la actualidad pues estamos empezando a identificar, está muy de moda, porque al contrario de ayudarte, te perjudica más. Y digo, este tema lo traemos planeado para un siguiente episodio, podernos adentrar un poquito más en los coaches motivacionales, ver la parte de la meritocracia, vemos cómo lo podemos ahí acomodar. Sí, claro. Pero digo, dentro de lo positivo, ahorita estamos viendo toda la parte positiva, sin criticar, sin tener un pensamiento más crítico, son este tipo de personas que crean ese tipo de conocimiento, donde te van a tratar de ayudar en base a su propia experiencia, pero tienen que tener unos tipos de credenciales, algo que te acredite, ¿no? Que te acredite que tienes ese conocimiento y que a la actualidad se está desvirtuando. Lo dejamos si quieres ese para otro episodio, pero no sé si tengas algo Sí, claro, en contraposición, o mejor dicho, en comparación con Bacon, precisamente, él con el experto, pues nos trae algo parecido, que son los ídolos del teatro. Con estos ídolos del teatro, Bacon nos narra que se convierten en ídolos porque están representados por ideologías. Entonces nos dice que son ídolos del teatro porque a partir de nuestras capacidades, como ya les decía, que es uno de los aciertos del ser humano, se va convirtiendo precisamente en un ídolo, en alguien a quien aspiras a ser, alguien a quien pues idealizas ser como él. Entonces lo que decías precisamente, estos coaches motivacionales, este tipo de cosas que se está haciendo muy viral actualmente, pues lo único que ocasiona es que la gente quiera ser como ellos. Claro. Y entonces se convierte en un ídolo porque simplemente nos hace interpretar la realidad desde una sola idea, que es lo que decía Bacon. Y eso es un gran error porque impide el paso no solo a la ciencia, como lo narraba Bacon en su época, sino que pues nos impide el paso a nuevas ideas y a que concibamos la vida desde muchas otras perspectivas y podamos así entenderla. Porque como ya nos decía Bacon precisamente, pues dificultan este avance científico a partir de que pues los queremos ser como ellos y aspiramos a ser como ellos, y por eso estos ídolos del teatro pues son parecidos a este arquetipo del experto. Claro, sí, en la parte positiva el experto tendría que ser algo bueno, sin embargo en la actualidad pues se está desvirtuando. Eso lo veremos en otro episodio más adelante. Otro de los arquetipos que menciona, voy a tratar de englobarlos para irnos un poquito más rápido, que ya serían para los últimos tres, que es el compilador. Este compilador lo que trata es buscar reunir diferentes contenidos interesantes y a partir de ahí crear una mayor aportación, una especie de crítica o algo de conocimiento. El otro es el periodista. Este se tiene información y conocimiento y a partir de ahí expone un punto de vista y también tiene un pensamiento crítico, van muy parecidos. Y el otro es el conector, que busca diferentes opiniones, diferentes expertos para validar algún tipo de frente o algún tipo de desafío específico. Yéndonos al primero, al compilador, por ejemplo, en el tema del podcast que ahorita está muy de moda y digo, claro ejemplo, nosotros también estamos tratando de sumarnos a ese concepto, es Roberto Martínez que hace diferentes entrevistas, así como puede traer a entrevistar un rapero, como puede traer a entrevistar un actor, un cantante. Todo tipo de personalidades. Todo tipo de personalidades con la finalidad de tener una conversación, una dialéctica y llegar a lo mejor a algún tipo de conclusión o algún tipo de aporte de lo que la otra persona, el invitado, sabe y lo que Roberto Martínez a su conocimiento también tenga su pensamiento crítico y pueda llegar a algún conocimiento. Sí, justo, y es lo que está muy de moda, ¿no?
Y más que de moda, pues lo que siempre se ha hecho desde los medios tradicionales, siempre se hacía lo mismo antes de las redes sociales, de Facebook, de YouTube, de Spotify, de todas estas aplicaciones para podcast, pues eso ya se hacían diversas entrevistas. Y esto va muy de la mano con una de las analogías que nos presenta Bacon en sus obras, porque como yo ya te decía, él escribe a partir de aforismos, y estos aforismos iban muy de la mano con analogías, entonces tenía un pensamiento muy analógico para poder así llegar a crear conocimiento. Claro. Entonces, en una de las analogías, Bacon nos presenta a las hormigas y a las arañas, que van muy en relación con estos compiladores, conectores, con el periodista, puesto que Bacon nos narraba un poco de cómo las hormigas pues están representadas por estos experimentalistas que simplemente acumulan experiencias, porque pues las hormigas para sobrevivir pues van acumulando su alimento, lo van guardando, y de esta misma manera se compara con este tipo de arquetipo porque acumulan experiencias durante toda su vida. Claro. Ajá. Y lo peor aquí, o un poco lo que podría estar mal, no decimos que esté mal hacerlo, no decimos que este tipo de podcasts estén mal, sino que lo que se convierte en algo malo es que se acumulan experiencias, pero no se crea conocimiento, no se aporta nada. Y este es uno de los principales problemas que nos narra Bacon. Y por otra parte dice que las arañas pues también son, o se podrían comparar en la actualidad con aquellos que viven hablando de todo sin saber nada, ¿no? O aquellos que se creen expertos de todo y que creen que saben realmente de todos los temas, pero realmente es imposible que sepan, y viven pues su vida hablando de todo, pero realmente no saben nada al respecto. Entonces, por eso estas arañas hacen referencia a estos especialistas en nada, ¿no? Que hay muchas veces que escuchamos a muchas personalidades decir esto, que son especialistas en nada, y solo viven, pues eso, tejiendo castillos de aire, pero estas experiencias que van acumulando, estas entrevistas que van realizando, este conocimiento que van acumulando, que van trayendo, pues no genera nada a final de cuentas. Sí, hay uno último que se apega bastante a esto último que mencionas, que se llama El Mago. Ajá. El mago para Jung es un visionario que conduce a la mente y engaña a la audiencia, y se catalogan en la actualidad como vendehumos. Sí. Realmente es lo que mencionabas. Realmente para mí lo importante no es decir que sabemos de todo, que traemos toda la experiencia, sino al contrario, partir de que no sabemos nada y en base a ello empezar a tener un pensamiento y empezar a investigar. Claro, y hablar de lo que sabemos. Claro, y hablar de lo que sabemos, y a lo mejor de lo que no sabemos también se vale empezar a empezar a investigar. Digo, claro ejemplo ahorita de Jung, esta persona tenía muy poco yo conocimiento de él. Claro. Pero buscar mayor información sobre esta persona y partir de que no tenemos la verdad absoluta, obviamente. Sí. De que simplemente buscar diferentes puntos de vista. Presentar otro panorama. Lo malo, como bien mencionas, se convierte cuando la persona o los diferentes arquetipos o las diferentes ideologías te tratan de convencer y decir que ellos son los expertos y te van a decir cómo lo debes de hacer. Entonces, desde ahí se me hace que no va por ahí, ¿no? Decir que somos los expertos y que tenemos la verdad absoluta en este tipo de personajes, como los mencionaba, que te venden únicamente humo y que no te aportan prácticamente nada, y puede caer en una ideología. Claro, y precisamente pues ya aterrizando un poco las ideas que hemos presentado durante este primer episodio, pues quisimos comenzar con este tema porque nos pareció muy propicio para abrir este espacio y abrirnos la oportunidad a realizar pues un poco más esta comparación de ideas, para abrir nuestro panorama, como ya decíamos, para no ver el mundo o la realidad desde una sola idea, sino poder tener diversas perspectivas, y así también invitarlos a ustedes, que espero pues nos hayan acompañado hasta esta parte del video, hasta esta parte del podcast, los que nos estén escuchando, los que nos estén viendo, pues espero que realmente les aporte algo, para que no se queden solo con lo que decimos nosotros, sino que se den la oportunidad de indagar más, de conocer más, de saber más, de aprender más de aquello que les interese, y especialmente de la realidad en la que vivimos, porque de eso depende un poco las decisiones que tomamos, y ya lo iremos viendo en capítulos posteriores, pero un poco ya para hablar más también de este objetivo que tenemos con este podcast. Ya un poco al final espero nos hayan entendido esta idea que traemos, porque se trata de esto, de no crearnos ídolos, porque como ya decías con los arquetipos, no son camisas de fuerza, sino que tenemos esta oportunidad de abrir nuestro panorama y abrir nuestro pensamiento a diversas perspectivas. Claro. Igual, coincido con el cierre. La parte importante de los arquetipos es que no se vuelvan una ideología. Sí. Una ideología. No se vuelvan ídolos en Bacon. Exactamente, no se vuelvan unos ídolos, porque unos ídolos mal encaminados, con cierto poder,
pues nos pueden conducir a diferentes acciones que no estamos a lo mejor todos de acuerdo, Sí. pero al seguir una ideología nos cerramos a que a eso tiene que ser como lo normal. ¿Ok? Entonces, Ok. eso es para mí, ahora sí que con lo que me quedo en este ejemplo, y no tratar de imitarlos y que se vuelva, porque lo que sucede con el paso del tiempo es que queremos aspirar a ser como ellos. Sí. Digo, lo que mencionábamos al inicio de los diferentes arquetipos de los influencers o youtuber que hay, pues queremos a lo mejor entender y pensar e idealizar, tratar de tener la idea. Sí, los idealizamos. Y los idealizamos y entendemos que así son y que así tenemos que ser y que así es lo normal. Y las personas de a pie como nosotros, pues es muy difícil que tengamos a tener Sí. una vida como ellos lo tienen por diferentes circunstancias que ya iremos viendo en los diferentes episodios. Y eso que nos causa, pues a que tengamos que dejar de tener un pensamiento crítico y únicamente se convierten en aspiraciones, y esas aspiraciones a final de cuentas sabemos que se convierten en frustraciones que no nos convienen, y lo que buscamos precisamente es tener un pensamiento crítico a partir de este primer podcast, y de aquí nos arrancamos con los demás temas. Así que sí, síganos viendo en Desfragmentando el Momento, búsquenos así en todas nuestras redes sociales, Desfragmentando el Momento, en Facebook, en Instagram, en YouTube y en Spotify, también ahí nos van a poder encontrar, Claro. Porque lo que buscamos, como ya decías, es esto, es alejarnos de estos ídolos, es alejarnos de estos arquetipos para que no se conviertan en aspiraciones a las cuales tal vez no vamos a poder llegar, porque ahora con las redes sociales es algo que se está haciendo muy viral y cada vez los más pequeños a lo que aspiran a hacer o a realizar es a ser youtubers, a ser influencers, creadores de contenido en cualquiera de sus ámbitos, y simplemente son aspiraciones que tal vez no puedan alcanzar. No decimos que no, pero tampoco decimos que se aferren a ellos, sino que se den la oportunidad de abrir este espacio a un pensamiento crítico y desfragmenten precisamente estas ideas de la sociedad que pues están ahí dispersas y que se nos son entregadas o se nos son impuestas la mayoría de las veces. Claro, perfecto. Pues sin más, muchas gracias y nos vemos en el siguiente capítulo. Nos vemos.